Presentar hoy al doctor Carlos Tablada, que considero además que ha tenido una misión sagrada dentro de nuestro proceso revolucionario, y es el de defender y preservar ese pensamiento económico que nos legó Ernesto Guevara, más conocido como el Che, y que a veces, en no pocos momentos y por no pocos economistas, ha sido incomprendido ese pensamiento marxista, revolucionario, pero sobre todo humanista. Creo que es la esencia del pensamiento de Guevara. El doctor Carlos Tablada no solamente es doctor en ciencias económicas, sino que es además profesor invitado de más de 100 universidades en el mundo, ha sido editor de numerosas revistas, y reitero que para mí su mérito más importante como ser humano y como economista ha sido su compromiso revolucionario con nuestro proceso y además con el pensamiento económico de Guevara. Seguir abundando sobre Carlos Tablada me parece innecesario en este momento, porque lo más importante es que contamos con esta presencia virtual y con este legado económico que él nos va a presentar de un pensamiento marxista latinoamericano, y reitero la idea, a veces incomprendido u olvidado en el peor sentido de la palabra. Tablada, es un orgullo para mí. De alguna forma yo he sido su alumna porque como economista estudié sus obras y lo sigo respetando y lo sigo queriendo con el mismo ánimo de hace más de 30 años. Con ustedes el doctor Carlos Tablada. Bueno, buenas tardes una vez más. Estoy muy agradecido a este grupo de estudio por la invitación y particularmente a Alexandra por insistir en realizar esta conferencia y por haber conversado con ella aquí en mi ciudad, en La Habana. Para facilitar el intercambio, yo les propongo a ustedes, yo he preparado un resumen que voy a leer despacio, de ideas, de reflexiones, para de ese modo dejar el mayor tiempo posible para que ustedes me hagan preguntas y se pueda desarrollar un debate. No sé cómo es la dinámica de ustedes, pero yo quisiera hablar breve y dar tiempo a que me pregunten y lo que ustedes quieran hacer. ¿Les parece bien? ¿Está bien? Perfecto. He realizado un resumen de mis ideas. Ya eso se lo expliqué. Al Che se le negaba que tuviera un pensamiento económico. Esto es lo primero. Político, social, filosófico, que tuviera un pensamiento marxista en la economía y en la sociedad. Y se le trataba de descalificar diciendo que era médico, maoísta, trotskista, revisionista, cualquier cosa. Aventurero, terrorista. Hoy día esta percepción ha cambiado un poco, pero no lo suficiente. Che y los niños, Che guerrillero, Che y el hombre nuevo, Che y el trabajo voluntario, Che internacionalista, Che y la moral, Che y la ética, Che y su pensamiento político, Che y su práctica económica, no su teoría económica. Jamás un sistema alternativo al modelo soviético, jamás a un pensamiento económico que integrara la economía con lo social, con la ideología, la técnica, lo político y la libertad. Eso nunca se le ha reconocido. Su pensamiento y práctica no se estudió durante muchos años. El pensamiento económico del Che es inseparable de su filosofía, de su ideología, de su modo de hacer política, de lo social. El pensamiento económico del Che hay que estudiarlo como un todo, de modo indivisible. Hay un pensamiento económico y esta integralidad es uno de sus aportes más perecederos. Este pensamiento es el desarrollo lógico del socialismo cubano, que sus bases, sus cimientos están en el pensamiento y el accionar de José Martí, Antonio Maceo, Julio Antonio Mella, Antonio Guiteras,
Raúl Roa García y Fidel Castro. Che, al igual que Fidel, vaticinó en 1966 que la Unión Soviética y los países de la Europa del Este marchaban irremediablemente hacia el capitalismo y expuso algunas de las causas que originaban este proceso. Y no se equivocó, la historia le dio la razón. Che se percató que el sistema soviético estaba permeado por los principios económicos, ideológicos y la ética del capitalismo. Che comprendió la urgencia de alertar al pueblo cubano y a la humanidad del fraude que representaba la orientación que había asumido el socialismo del campo socialista, el existente, a nombre de los ideales marxistas y comunistas. De esos esfuerzos nos legó una producción teórica. En mi libro sobre el Che se publicaron por primera vez en Cuba y en el mundo algunos inéditos escritos por el Che que se publicaron definitivamente 20 años después. Algunos de estos escritos inéditos, la mayoría, y las razones y los argumentos que hicieron al Che en la década de los 60 llegar a la conclusión de que los soviéticos habían extraviado el rumbo y estaban en realidad reconstruyendo el capitalismo, están en mi libro El pensamiento económico del Che, que vio la luz por primera vez en 1987. Escritos y discursos que pretendieron también poner a debate público todos estos temas, con la intención que prevaleciera la cultura del debate, la tolerancia, el respeto a la opinión ajena, la búsqueda creativa y evitarle al pueblo cubano el camino que seguía el resto de los países del campo socialista. El socialismo del real del siglo XX no pudo parir un sistema económico que produjera nuevas relaciones económicas de producción y nuevas relaciones sociales. La construcción socialista tiene que conjugar producción, los avances científicos de punta, organización, participación popular y conciencia como fenómenos simultáneos que deben tener como elemento central el ser humano y como su fin su libertad creciente y consciente. El socialismo no es un sistema más humano que el capitalismo, porque una nueva clase o casta dominante e iluminada distribuya con sentido más justo y paternalista las riquezas producidas, sino porque debe tratarse de un régimen de genuino poder popular. Che se propuso que el proceso de destrucción del poder capitalista no generara en Cuba la lógica del funcionamiento de los mecanismos de poder de todos los modelos de transición socialista que se han experimentado en el siglo XX, con sus diversas variantes. Procesos que conducen del protagonismo de la clase obrera al del partido, y de este a sus aparatos de dirección y mando, y de aquí a un poder personal, elitista, inconmovible, que llega a la corrupción, a divorciarse del pueblo y a perder la percepción de la realidad, la eliminación de cualquier crítica. El resultado es que el pueblo queda marginado del poder real, de la toma de decisiones, del ejercicio cotidiano del poder. Che nos es útil hoy día porque también analizó la experiencia soviética y de los países socialistas del este europeo y dijo muchas de las causas que llevaron a su colapso. Cito al Che, 1964. Desgraciadamente, a los ojos de la mayoría de nuestro pueblo y a los míos propios, llega más la apología de un sistema que el análisis científico de él. Esto no nos ayuda en el trabajo de esclarecimiento y todo nuestro esfuerzo está destinado a invitar a pensar, a abordar el marxismo con la seriedad que esta gigantesca doctrina merece. Che no se limitó a la crítica, sino que desarrolló un pensamiento y una práctica alternativos desde los inicios de la Revolución Cubana. Karl Marx no se equivocó tampoco cuando escribió: el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. El socialismo tiene que apostar, luchar por lo contrario. Esa ideología martiana, fidelista, marxista, que Che estructuró en un cuerpo teórico, si se tiene en cuenta, es la que permitirá hoy al pueblo cubano seguir desarrollando el socialismo cubano y no caer en el capitalismo que nos toca,
el peor. Es cierto que las regulaciones y leyes que desde el inicio de la revolución fueron conformando el bloqueo, la ley Torricelli de 1992, la ley Helms-Burton de 1996 y las 243 medidas de bloqueo de Trump más Biden nos deterioran material y moralmente. Como también decía el Che, con hambre no se puede construir el socialismo. Hay que buscar mecanismos para garantizar que la gente tenga comida, ropa, trabajo, que no tengan que robar para vivir. El Che era un idealista con los pies en la tierra. Pienso que a pesar de nuestro deterioro, el imperio ha tenido que tomar nuevas medidas, incluyendo las de la administración Biden, porque no nos han podido quebrar. Nuestro pueblo no está quebrado. Estamos con la camisa rota por aquí, el pantalón tiene un hueco por acá, tenemos algunas heridas que todavía sangran, pero estamos vivos. Estamos llenos de energía, de ética y estamos llenos de presente y de futuro, como el pueblo cubano mostró el jueves pasado, cuando las organizaciones juveniles, la FEU, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Estudiantes Secundarios, convocaron al pueblo a una gran manifestación contra el genocidio que se viene realizando en Palestina, con los palestinos, contra los palestinos, contra el pueblo palestino para borrarlo de la faz de la tierra. En este contexto, las ideas del Che, el cuerpo teórico creado y desarrollado por Che, puede ayudarnos a crear la economía, las instituciones gubernamentales, el poder popular, el partido que requiere el momento actual y futuro sobre bases sólidas. ¿Dónde se nutrió Che para pensar a contracorriente contra todo lo establecido, tanto en Occidente como en el Este? El pensamiento, los sentimientos y la acción de Ernesto surgieron, se expresaron y se realizaron en el centro del proceso revolucionario más destacado y hereje de la segunda mitad del siglo XX, la Revolución Cubana de 1953 a 1959. Ernesto pudo asumirla creativamente porque tuvo 4 componentes en su formación que lo predispusieron a ello. Primero, la formación cultural, ética y social progresista dada por su familia y el entorno en que ella se movió, que pusieron a su disposición lo más positivo de la cultura occidental acumulada. La historia de Argentina, país donde nació y creció. La influencia de la República Española y sus luchas. Su experiencia en el terreno, vivencias sociales directas en casi todos los países de América Latina y el Caribe en sus primeros 23 años de vida. Por otra parte, la Revolución Cubana contaba con todos los ingredientes necesarios para impactar al joven Ernesto, culto y conocedor de la realidad de nuestra América. En primer lugar, un pensamiento revolucionario autóctono, de profundas raíces, que se había nutrido de lo mejor de la cultura mundial y que había puesto la ética como piedra base para toda acción, para todo pensamiento. Pensamiento que siempre había acompañado la palabra, la idea, la ilusión, la esperanza, el sueño con la acción, puesto de manifiesto en 4 revoluciones desatadas por el pueblo cubano en menos de 85 años, de donde habían surgido y descollado 2 pilares. Una escuela militar insurgente, cuya arma principal es la ética, que hoy día aún se estudia y usamos los cubanos con efectividad para defendernos del imperialismo estadounidense. 2, la obra de muchos pensadores revolucionarios, la cual alcanza su máximo exponente en José Martí. Sin Martí, sin el espíritu de Antonio Maceo y de su familia, y sin Fidel por sí mismo y por la generación que encabezó, no se puede comprender por qué Cuba no se desmoronó como el resto del bloque soviético, por qué Cuba sobrevivió a la Guerra Fría, sobrevivió al bloqueo más inhumano y criminal aplicado a un pueblo en la historia de la humanidad por la potencia más poderosa en los anales de la historia. El otro pivote para tener en cuenta, el otro pilar a tener en cuenta para comprender al Che
es la figura, el intelecto, la ética, la acción consecuente de su jefe y maestro, Fidel Castro Ruz. La amistad y comunidad intelectual que ambas personalidades establecieron marcaron en buena medida la historia y la suerte de nuestra revolución cubana. Les invito a leer y a releer la carta de Che a Fidel Castro en marzo de 1965, publicada más de 40 años después de haber sido escrita. Yo había visto a Fidel, la primera vez que lo vi así cerquita fue a los 13 años. Yo estaba alfabetizando a 6 campesinos en la Sierra del Rosario, en Pinar del Río, el alfabetizador Conrado Benítez. Y una madrugada sentimos ruido de motores de aviones, después supimos que eran helicópteros también, que desembarcaron un grupo de mercenarios en una localidad campesina llamada 5 Pesos, a unos 8 kilómetros, 10 kilómetros de donde yo estaba alfabetizando. Al otro día sentimos ruidos de motor, de camiones, y llegaron 3 camiones. En uno de esos camiones venía Fidel. Y Fidel nos explicó, reunió a todos los campesinos. Todos esos campesinos tenían tierra, habían recibido 67 hectáreas de tierra gratuita por la Revolución Cubana, por la reforma agraria. Habían recibido una vaca parida, habían recibido yuntas de buey, habían recibido la posibilidad, tenían cuentas bancarias. El campesino, por ejemplo, yo alfabeticé a 6 campesinos. A Luis González, en el Bohío donde vivía, el primer día que fuimos al banco para abrir su cuenta, él no sabía, fue 5 días después de que yo llegara a su Bohío. Bajamos al llano y fuimos al banco, que le avisaron de que tenía una cuenta bancaria y que tenía créditos, para que no tuviera que esperar a que tuviera la cosecha y pudiera comer mientras tanto. Y él firmaba con una cruz. Había que ver la emoción de él 6 meses después, como ya yo le había enseñado a leer y escribir, y pudo poner su firma. La revolución le dio todo eso a sus campesinos, y Fidel les explica eso. Nos explicó que había habido un desembarco mercenario, que su gran hazaña fue asesinar a un campesino con su hijita de 5 años, y que él estaba ahí para perseguirlos y cogerlos presos y juzgarlos. Si ellos querían continuar con sus tierras y que no se la quitaran, que la defendieran. Si querían seguir teniendo un campesino, porque a esos mercenarios, ¿por qué mataron a ese campesino con su hija que la tenía en brazos? Porque fueron a buscar al alfabetizador Conrado Benítez, porque no querían que los campesinos aprendieran a leer y escribir y pensaran con cabeza propia. Y el campesino, para hacer tiempo para que el alfabetizador, que se llamaba Simón, o se llama, yo no lo he visto más, no sé si estará muerto ya yo tengo 75 años, tenía 13 en ese momento, para que escapara por la ventana, el campesino se puso en la puerta con la niña y darle conversación para que el alfabetizador escapara. Y lo ametrallaron. Y Fidel explicó todo eso, y ahí todos tomamos un fusil, los otros 2 camiones estaban llenos de fusiles, e hicimos un cerco, los cogimos presos a ellos. El campesino que yo tenía al lado, Melanio, lo mató una bala. A los 3 minutos, 4 minutos que comenzamos, ya estábamos en el cerco. Esa bala podía haber dado a mí. Los sesos y la sangre me mancharon completo, y nosotros no nos acobardamos. Realmente la reacción ante que hayan matado al campesino Melanio fue que todos nos paramos. Dicen que los angolanos y los congoleses decían que los cubanos luchan parados. Ahí yo entendí. Y los soldados de Batista decían que los cubanos, que los rebeldes marchaban, no estaban en el piso, sino tiraban parados. Ahí yo comprendí por qué. Era tanta la emoción, la furia, nos paramos todos y fue un monte adentro a buscarlos y los cogimos a todos. Ese día los cogimos a todos. Vuelvo otra vez atrás. Y yo había visto a Fidel ahí, después lo había visto en la universidad, pero yo no había estudiado el pensamiento del Che. Incluso Fidel, yo en ese momento admiraba más al Che que a Fidel en el año 67. ¿Quién fue el que me hizo a mí empezar a estudiar el pensamiento de Fidel? El Che. Yo empecé mis estudios del Che
en el año noviembre, diciembre de 1967. En el año 70, fines del 1970-71, me doy cuenta que no puedo seguir avanzando con el pensamiento del Che si no estudio a Fidel. El Che me llevó a estudiar a Fidel. Durante 2 años aparqué mi estudio de las obras del Che, de los escritos del Che, de sus intervenciones, de sus grabaciones, de sus discursos, y me concentré en Fidel Castro. Esto es muy importante comprenderlo para comprender hoy lo que ocurre en el mundo. Después de estar algún tiempo estudiando, con eso lo dije ya, ¿cuál es la identidad del pensamiento de estas dos grandes figuras, del Che y Fidel? Fidel le enseñó al Che que lo relevante es la ética y la cultura, que se halla en esa dimensión de la teoría revolucionaria y del socialismo cubano. Uno de los ejemplos que el Che toma es a partir de su experiencia en el Granma. Parte en diciembre, en noviembre de 1956 sale de Tuxpan en un yate que era para 12 personas, un yate deportivo de paseo, monta Fidel 82 personas lleno de armas. Cuando le quedaban 1 hora de combustible y estaban perdidos en el sur de la costa de Cuba, un hombre cae, un rebelde, un combatiente cae al agua, noche con tormenta. Y se lo dicen a Fidel, dice, hay que buscarlo. Dice, comandante, queda combustible por 1 hora y no sabemos ni dónde estamos. Dice, o lo encontramos o nos hundimos todos aquí. Así de sencillo. Por suerte apareció Roque y por eso yo estoy conversando con ustedes hoy. Estamos aquí. Lo segundo que impresionó al Che y lo marcó y lo comprendió fue en enero de 1957, a 2 meses de haber, 50 y pico días de haber desembarcado, tuvieron su primer combate en un cuartel en La Plata, en la desembocadura del río La Plata, en el sur de Oriente. Y hubo muchos heridos por parte de los soldados de Batista y de los rebeldes. El Che en ese momento era el único médico que tenía la tropa rebelde. Y el Che empieza a curar a los rebeldes. Y Fidel llega y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? Comandante, estoy cuidando curando. Le dice, no. Tú ahora, esto lo cuenta el Che, tú ahora tú clasificas a los heridos olvidándote de los bandos. Si son soldados de Batista o son nuestros compañeros. En los más graves, los menos graves y los que pueden esperar. Si el más grave es un soldado de Batista, ese es el que tú tienes que curar primero. En esa cosa. Eso impactó al Che, lo pueden leer de una forma literaria preciosa en pasajes de la guerra revolucionaria, que el Che cuenta esto, eso lo marcó. Esa es la razón por la cual hoy estamos aquí todavía. La ética. El día que perdamos la ética, perdimos la revolución. Además, el Che estudió la historia de Cuba con mucha minuciosidad e inteligencia. En sus primeras visitas a los países socialistas descubrió que faltaba la espiritualidad en el modelo de funcionamiento de su economía. Por tanto, manifiesta que el modelo soviético podía ser viable económicamente, pero que le faltaba el alma, así lo expresó en el 59, y que no estaba en función de cambiar la conciencia de la gente. Lo que distingue a la revolución cubana es poner al ser humano en el centro, la economía y la política en función de las personas. Fue lo que hicimos cuando la pandemia del COVID. Logramos producir hasta 3 vacunas, porque nos negaron, el bloqueo nos negó la posibilidad de comprar vacunas. Con nuestro desarrollo biotecnológico creamos vacunas que están demostradas que son las más eficientes y salvaron. Y pusimos toda la economía, los pocos recursos que teníamos en función de salvar a las personas. Lo que distingue a la revolución cubana es poner al ser humano en el centro, la economía y la política en función de las personas. El Che hace un modelo alternativo al soviético, a nuestros hermanos soviéticos, que era el único que existía para temperar el modelo económico a la cultura y a la historia del pueblo cubano y a las raíces de las ideas marxistas. El imperio trata de dominar sin usar las armas, como lo hemos visto en Argentina ahora, porque intenta burlar la cultura nacional, la memoria histórica de los pueblos. Por ello es tan importante la educación.
Estos son los elementos esenciales para no olvidar y tener presente en el siglo XXI, porque el pensamiento martiano y una corriente del pensamiento marxista en Cuba posterior a José Martí, desarrollado en los años 20 del siglo XX, cuyos exponentes más brillantes son Julio Antonio Mella, Antonio Guitera y Raúl Roa García, permitieron la elaboración de un marxismo de la subversión y no el de la obediencia, un pensamiento de cuestionamiento total a las verdades eternas del capital y de los sistemas del bloque soviético y los partidos comunistas que se dedicaron más a interpretar que a transformar la realidad. Escribió Federico Engels: toda la concepción de Marx no es una doctrina, sino un método. No ofrece dogmas hechos, sino puntos de partida para la ulterior investigación y el método para dicha investigación. La revolución de 1959 fue contra todo el saber y verdades establecidas en Occidente, en la izquierda y en la academia. Cuba era el único país del mundo donde era impensable que se diera, triunfara y se desarrollara una revolución antiimperialista que conquistara la independencia, la soberanía y se fundaran y crecieran instituciones populares inéditas de verdadera participación popular, tanto en la defensa como en la distribución del producto en los años 60. Todavía hay gente que se quejan y no entienden el escándalo teórico-práctico, la herejía que significó la Revolución Cubana, que no parecía posible al sentido común y a la razón organizada en teoría. La teoría marxista-leninista de los años 50 del pasado siglo contenía pocos estudios concernientes a los países del llamado Tercer Mundo del Sur. Y es esta misma teoría, estas mismas interpretaciones del marxismo-leninismo, las que están vigentes hoy día, aún incluso aquí en nuestro país. La Revolución Cubana se caracterizó desde sus inicios por situar a la persona en el centro. No se convocó a la revolución solo para alcanzar un nivel material de vida superior, sino para obtener la dignidad individual y colectiva, la independencia, la soberanía, el acceso de todos los desposeídos, proletarios o no, al poder, a la educación, a la cultura, a la salud y contra cualquier otro tipo de abuso de los derechos de la persona, contra la discriminación racial y de la mujer. Por ello, no es de extrañar que diera origen a un marxismo que privilegiara al ser humano y que rechazara tanto al liberalismo pragmático individualista como a las diversas interpretaciones del marxismo dogmático, mecanicista, enajenante, que impuso e impone un colectivismo que aplasta las individualidades, una burocracia corrupta, agobiante, insensible. Son hombres los que se mueven en el ambiente histórico. Interpretaciones del marxismo que trasladan relaciones capitalistas y una enajenación, en ocasiones más profunda, que le negaban al hombre toda posibilidad de forzar su medio, que le inculcaban un conformismo, una aceptación de lo establecido, porque venía dictado por las leyes objetivas, que él no podía cambiar, y lo más que se podía hacer era que sus dirigentes las interpretaran y el partido decidiera por él, que lo llamaba a que no era el único individuo el que podía proyectarse para hacer la revolución, sino la clase obrera, proletaria y su partido de vanguardia. El periodo 1959-1961 es muy importante para comprender la evolución del pensamiento de Che. En este tiempo, Che empieza a fundar una concepción y un modelo socialista alternativo al soviético, que se había identificado hasta entonces como el único socialista marxista posible. Che contaba para ello con la participación consciente de la persona y la autotransformación de su conciencia que veía a diario en el pueblo cubano. A diferencia del marxismo de la época, percibía la conciencia como un elemento activo, como fuerza propia, y no como algo derivado de la base económica, del modo de producción económico. Che había sido testigo protagonista de la Revolución Cubana, de la fuerza de la conciencia desarrollada por la población para derrocar la tiranía y dar inicio a profundos cambios culturales, económicos, políticos y sociales. En esta etapa los revolucionarios siempre estuvieron en minoría material, pero la conciencia devino fuerza material, tan poderosa como los aparatos de represión que poseía la dictadura. El pueblo logró imponerse y obtuvo su libertad
un 1 de enero del 59. Dese cuenta que el 30 y el 31 de diciembre de 1958, el Che Guevara, con su columna 4 de rebelde, que tenía 300 hombres, tomó la tercera ciudad más importante de la isla, Santa Clara, que además estaba en el centro del país, donde tomar esa ciudad implicaba el nudo ferroviario que unía el oriente del país con esto. Había 10.000 soldados de la tiranía, 10.000, y él con 300 hombres, con el pueblo, tomó la ciudad. Ese hecho precipitó la decisión de Batista de abandonar el país en la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero, y Fidel declara huelga general y todas las columnas rebeldes, tanto del movimiento 26 de julio como la del directorio revolucionario estudiantil, marchan y comienzan a tomar todos los demás cuarteles que aún no se habían tomado de la dictadura. No es de extrañar que el Che, al abordar la configuración del modelo económico, tenga en cuenta esa fuerza formidable que el pueblo cubano materializaba a diario. En los años 60, entre el humanismo de Marx y de Engels, en sus obras de juventud, el humanismo de Martí, la conducción de Fidel Castro y la actividad revolucionaria cotidiana del pueblo cubano, había muchas coincidencias y quizás ninguna diferencia esencial. Che aprende a medir los procesos no solo por la cantidad, sino por su calidad, el modo en que se producen y las relaciones que brotan entre los hombres por este modo. A fines de 1960 y principios de 1961, Che y su equipo tenían configurados los principios y algunos de los procedimientos de lo que él llamó sistema de financiamiento presupuestario. Este demostró su efectividad en la dirección de la economía nacional y su carácter más humano en la interrelación entre las fuerzas productivas, el nivel de las relaciones sociales de producción y su vinculación con la superestructura, las clases y el individuo. Ello fue un mérito histórico de Che, porque por primera vez estableció un sistema pensado y actuado por un protagonista del y desde el sur, que propiciaba la tendencia de que la conciencia del productor jugase cada vez más un papel ascendente, predominante. Un sistema socialista integral, alternativo al de los hermanos soviéticos y a todas las variantes existentes en el campo socialista. Decía el Che, escribió el Che, el sistema presupuestario es parte de una concepción general del desarrollo de la construcción del socialismo y debe ser estudiado en su conjunto. No importa solo la cantidad y calidad de bienes materiales elaborados, sino el modo en que se producen y las relaciones sociales que se desprenden de dicha manera de producir y distribuir lo producido. Por lo general, cuando se presentaron crisis en el funcionamiento de la economía socialista, lo que habitualmente ocurrió fue que la discusión giró en torno a la eficiencia económica. Tendió a concentrarse en los aspectos técnicos y administrativos del problema y omitieron la dimensión sociopolítico ideológica de las opciones debatidas. Solo se cuestionó la superestructura o parte de ella, mientras la base quedó al margen de toda sospecha. Che responde a la necesidad creciente de nuestros pueblos, tanto los pueblos del sur como del norte, de unir en un todo único la ética con la economía. Che aspira a poner la economía en función de las personas y no a las personas en función de la economía, como ya había ocurrido en los sistemas del socialismo existente y acaece bajo todas las variantes del capitalismo. Y es en este terreno donde Che enriquece de modo teórico y práctico el lugar de la condición humana en la teoría marxista. No se trata de copiar ni aplicar la organización que creó el Che al inicio de la revolución de 1959 para hacerla viable y no caer en los caminos trillados que llevaron a la desaparición de los países socialistas. Se trata de pensar con cabeza propia e incorporar los principios que de modo resumido se exponen en mis libros El pensamiento económico del Che y en el segundo, en el marxismo del Che.
Yo creo que aquí no es renunciar a la mercancía ni a las relaciones monetario-mercantiles. Es sencillamente producir por el valor de uso y no por el valor de cambio. Producir para satisfacer las necesidades de la comunidad, de la población, no por el afán de riqueza material, olvidando la riqueza espiritual y las necesidades materiales de toda la población y no solo para la satisfacción y el lujo de una minoría. Las relaciones monetario-mercantiles no se pueden quitar por decreto, por ley, sino que en la medida en que se vayan creciendo las nuevas relaciones económicas, sociales, culturales del socialismo, irán disminuyendo entonces estas relaciones. Che retoma las tesis centrales del marxismo, referidas al desarrollo integral del proceso revolucionario. La transformación de la sociedad no solo es un hecho económico, material, sino simultáneamente ideal, humano, de conciencia, de lo subjetivo, espiritual. Y es, ante todo, un proceso de desalienación y de creación de una nueva ética cotidiana. No puede haber socialismo si la economía no se supedita a una ética desde sus raíces diferente a la ética capitalista. ¿Qué encontró en Cuba? Eso podemos dejarlo después para las preguntas. Che se propuso apostar por los 3 desafíos ante los cuales fracasó el socialismo real del siglo XX. Un sistema económico sin que predominaran las categorías capitalistas para su funcionamiento. Una economía eficiente en función del ser humano. En segundo lugar, un sistema ideológico-cultural alternativo al capitalista. Y en tercer lugar, una participación real, consciente de la población en la toma de decisiones, una sociedad participativa. El capitalismo no tiene nada humano que ofrecerle a nuestros pueblos, lo estamos viendo día a día en estos últimos meses. Che puso en un cuerpo teórico coherente la cultura revolucionaria del pueblo cubano, que resultó ser esa ideología revolucionaria que nos salvó del descalabro del socialismo soviético y de Europa del Este, y de los cantares de sirena del neoliberalismo. Che rescató y expuso el socialismo cubano. Voy a llegar hasta aquí. He hablado unos 33 minutos. Creo que hay para pensar y para discutir. Estoy a su disposición. Muchas gracias, compañero Carlos. Creo que supo resumir ciertos aspectos muy importantes del pensamiento del Che, también algunas etapas de su lucha revolucionaria, pero me imagino que habrá preguntas entre nuestros compañeros que están participando. Vamos a ver si hay comentarios o preguntas. Voy a pedir... bueno, sí, hay bastantes ya. Una pregunta viene de un compañero desconocido. Lamentablemente, si podría presentarse, por favor. ¿Es sobre mí? Sí, por favor. Azad de Rusia. Yo, por primero, yo quiero decir mis gracias a camarada Carlos para muy interesante conferencia, y yo quiero preguntar quiénes de políticos más recientes pueden ser designados como guevaristas. Por ejemplo, Tomás Sankara o otros. A ver, yo no soy guevarista. Yo soy un revolucionario cubano, yo soy un marxista. Yo soy un humilde representante del socialismo cubano, de nuestra experiencia. El Che no era guevarista. El Che era un revolucionario internacionalista que comprendió lo que yo acabo de exponer, y lo que hizo fue volver a poner a debate, a llamar
al principio esencial de las ideas de Marx, de Engels y de Lenin, que era de pensar con cabeza propia y la duda, porque hay que pensar que lo que está hecho está bien, y de darle participación al pueblo. Y eso es lo que hizo nuestra revolución desde la primera revolución por la independencia nacional en 1868. Entonces, yo realmente no tiene sentido decir si esto es guevarista, fidelista. Es un pensamiento, sí existe un pensamiento revolucionario cubano, pero es un pensamiento revolucionario cubano de unas raíces y que se expresa en una idea, en un pensamiento de José Martí. Martí decía, la cultura cubana, el tronco y las raíces deben ser autóctonas, pero todo el follaje debe abrirse al mundo entero y nutrirse de las experiencias y de la cultura de otros pueblos. Y eso es lo que ha hecho, nuestro pueblo durante todos estos años. Yo creo que ha sido, porque es fácil donar y dar cuando sobra. En esta misma semana que nuestro pueblo se lanzó a las calles para solidarizarse con el pueblo de Palestina y denunciar el genocidio que están haciendo contra el pueblo palestino desde hace 75 años y en los últimos 50 días a una escala nunca vista en la humanidad, en la historia de la humanidad. Nuestro presidente se reunió con más de 100 palestinos que están en Cuba. ¿Qué están haciendo esos palestinos en Cuba? Están en la Escuela Internacional de Medicina. Cuba fundó una Escuela Internacional de Medicina hace muchos años atrás, donde se han graduado decenas de miles de estudiantes, se han graduado de médicos de prácticamente de más de 180 países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Han estudiado jóvenes del Bronx, de Nueva York, de Mississippi, se han graduado en esa escuela, en la ELAM, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y nosotros estamos con una gran escasez, con un bloqueo brutal. Y nosotros mantenemos, ningún cubano le pasa por la mente cuestionar que tenemos 100 palestinos, que tenemos 60 congoleses, que tenemos tanto de esto, que tenemos tantos. No, eso es la esencia de que debe ser el revolucionario hoy día. Yo no soy guevarista, yo no soy fidelista, yo soy revolucionario. Y así tenemos. No es bueno encasillarnos. Es mi opinión, humildemente. Claro, perfecto. Está bien. Gracias por esa respuesta. Sí, interesante, muy interesante. Y entonces, bueno, tenemos bastantes preguntas, como veo, y vamos a ir según el orden. Agustín, por favor, a ti te toca. Buenas, Carlos. Gracias por la participación. Yo conocí a Carlos en realidad por una recomendación del propio Fidel en el discurso del 20º aniversario de la muerte del Che. Así que esa fue mi nexo con Carlos, a quien tuve la oportunidad de conocer, y le agradezco mucho tanto por el recibimiento como por brindarnos esta charla aquí. Yo te decía, porque venía viéndote esto, y digo, esa cara yo la conozco, pero no la conozco de fotografía ni en video. Yo a esta persona la he visto y hasta la he abrazado. Mira, no me equivoqué. Sí, nos conocimos en La Habana este año. De hecho, allá de la Universidad de Coimbra. A ver, porque mi mente es así, de Coimbra. Sí, de Coimbra. Perfecto, exactamente. A ver, dime. Bueno, no, la pregunta que quiero hacerte es un poco digamos, con el compromiso con la crítica, ¿no? Que creo que es la postura que tendría el Che. Entonces, con ese espíritu de cuestionar, ¿no? Entonces, si el Che vio claramente en los años 60 que
que las relaciones sociales, mercantiles, no conducen a buen camino, ¿cómo se podría comprender este proceso que en Cuba se está desarrollando a partir, sobre todo, del sexto Congreso? Yo entiendo que el periodo especial fue una salida inevitable. El sexto Congreso también es como una cuestión, ¿cómo hacemos para, o es una cuestión puramente de que Cuba está aislada por el bloqueo y no hay otra alternativa? ¿Por qué ahora podría funcionar los mecanismos mercantiles para desarrollar el socialismo en Cuba? Que con todo atrevimiento, creo que es algo que nos compete no a todos, más allá de los cubanos, en el sentido que los revolucionarios tomamos esa bandera, y la suerte de Cuba también tiene que ver con lo que nosotros hacemos o con lo que a nosotros nos pase. Esa era la pregunta, Carlos. Bien. Yo quisiera que nos remontáramos a los años 60. En los años 60, realmente la forma de pensar de Fidel y del Che eran de locos. ¿Cuándo triunfó la revolución bolchevique? 1917. Al 27, al 37, al 47, al 57, 40 y pico de años había transcurrido. Vino la Segunda Guerra Mundial para acabar con el primer Estado obrero, campesino, revolucionario que surgió. Y salieron victoriosos el pueblo soviético, salió victorioso. El heroico pueblo soviético salió victorioso. Reconstruyó, salieron de sus cenizas, reconstruyeron parte de esa Europa. La Europa del Este era la más atrasada, con excepción de la parte alemana, del este alemán. Bulgaria, Rumanía, no era lo más avanzado del capitalismo, no tenía la economía que tenía Francia, que tenía Inglaterra, que tenía Alemania, no, fue la parte más atrasada. Y establecieron un sistema de justicia social, de participación superior a la capitalista. Educación gratuita, salud gratuita, con un nivel de libertad muy, muy superior a la capitalista en cualquier parte del mundo. Eso es real. De pronto viene un loco, un argentino cubano, heroico, a decir que eso va para el capitalismo y que la Unión Soviética va a desaparecer. ¿Quién le va a creer? Esos compañeros que fueron educados. Y Fidel lo apoya. Hay que entender, uno no puede sacar las ideas del contexto histórico en que está, porque si no se pierde. No, se pierde. Esa es una, a tener en cuenta. La segunda, el Che yo no he encontrado ni escrito, ni verbal, ni con todas las decenas y decenas de entrevistas que he tenido con sus compañeros, con sus contemporáneos, que el Che haya quitado por decreto las relaciones monetarias mercantiles. No, él decía, vamos a poner una escala de 0 a 100. Cuando triunfa la Revolución Cubana en enero del 59, en esa escala de 0 a 100, el nivel de relaciones monetarias mercantiles capitalistas existente en Cuba estaba en 42, digamos. ¿Hay que quitar esas 42 por decreto? No. Lo que hay que empezar es hacer nuevas relaciones de producción socialista. Y lo que hay que hacer es proteger a esas nuevas relaciones económicas, sociales, socialistas, porque es un niño que va creciendo. Y lo que el Che aspiraba era que ese bebé empezara a gatear, empezara a caminar, empezara a correr, llegara a ser adolescente y que llegara un momento que llegara a un nivel de 42 como estaban las relaciones monetarias y mercantiles y siguiera hacia arriba. El Che, la pequeña y mediana industria cubana privada
que sus dueños no se fueron para Estados Unidos y no conspiraron con la CIA para desestabilizar el proceso revolucionario, no fueron tocados. En la época del Che siguió funcionando la pequeña y mediana industria capitalista en Cuba, bajo las reglas del socialismo. Y el Che, que era el ministro de Industrias, garantizaba ante que a la empresa estatal que no le faltara la materia prima y los materiales a producir a la empresa privada, porque era patriota, estaba cumpliendo un rol. Eso es así. Segundo elemento que te doy para reflexionar, porque tengo que ser sintético. Tercero, desgraciadamente, el Che y Fidel no se equivocaron. Los procesos de los hermanos soviéticos y los hermanos de los países socialistas quebraron, colapsaron, pasaron incluso a un capitalismo salvaje, neoliberal, violento, brutal, que los descapitalizó. Incluso la esperanza de vida que los soviéticos tenían en 1989 disminuyó casi en 20 años, en una década. Nosotros, con nuestras ideas, con esa concepción, resistimos. El Producto Interno Bruto en Cuba cayó en un 35% entre 1991 y 1993. Permiso. Nosotros resistimos, pasamos y empezamos a crecer a partir del 93 al 2009 a un promedio de un 4% anual. Logramos sobrevivir a pesar de la ley Torricelli y la ley Bort. Te voy a poner un ejemplo concreto, porque me gusta la concreción. Yo soy militante del Partido Comunista de Cuba. Nosotros estaba anunciada una conferencia del partido a realizarse a fines de este año. Ahora en diciembre se tenía que realizar. Se discutieron en todos los núcleos del partido los materiales para esa conferencia. Hubo consenso por los militantes y por la opinión popular que se recoge de que los documentos recogidos no recogían la diversidad, la profundidad de los problemas, de los desafíos que tiene el pueblo cubano hoy día. Y prácticamente muchos propusimos prorrogar el encuentro y profundizar en toda la problemática, en todos los temas. Y esa fue la decisión que se tomó. La conferencia del partido se pospuso para el año 2024 y se viene estudiando y se viene recogiendo y procesando las decenas y decenas de miles de opiniones que ha expresado la población con relación a los momentos que estamos viviendo. El socialismo. ¿Dónde hay socialismo? ¿Dónde? ¿Dónde hay socialismo? ¿Dónde hay un socialismo que nos pueda servir de guía? El socialismo hay que hacerlo, hay que inventarlo. El gran desafío y dilema del pueblo cubano, una vez más, es que está en una encrucijada. Nosotros no queremos regresar al capitalismo. Estamos hoy día, el bloqueo norteamericano es el mayor, persigue hasta el más mínimo detalle. Tengo un ejemplo concreto para entender, porque la teoría hay que verla en la práctica. Un niño tiene un cáncer, 13 años, está hospitalizado en el hospital, en el Instituto Nacional de Oncología de nuestro país. Ese niño del pueblo, padres trabajadores, el cáncer que tiene solo se puede mitigar y hasta curar con un medicamento que produce una farmacéutica norteamericana. Hemos querido comprarlo, nos lo han negado. Lo hemos querido comprar a través de terceros países, tampoco. Lo persigue. A ese nivel de ensañamiento
hay contra el pueblo cubano. Entonces, realmente es muy difícil, resulta muy difícil. Yo realmente cada día cuando despierto, digo, un día más, aquí estamos. Y cuando yo vi ayer y antes de ayer, hace varios días, donde mis 4 hijos, yo tengo 4 hijos, mis 4 hijos participaron en la manifestación. Desde la mayor de 54 años hasta el menor de 12 años. Y vi la potencia, la fuerza, la alegría por seguir construyendo una nueva sociedad. Y los que no fuimos a la marcha en el barrio, incluso con toda la situación que tenemos de escasez, etcétera, la solidaridad, el pensamiento, ahí tú ves que hay posibilidades. Pedirnos, ¿cómo? Tú me preguntas, ¿cómo vamos a resolver el problema? Nosotros no tenemos una varita mágica, nosotros no tenemos respuesta. Estamos construyendo la respuesta en base a la situación. Porque mira, compramos combustible por aquí, pero nos bloquean por allá. Vamos a comprar, nos prometen que nos van a vender 4 millones de toneladas de barriles de petróleo y después no cumplen. Es realmente, es decir, es un proceso que es muy difícil. La pregunta que tú has hecho se va resolviendo en la práctica. Yo estoy optimista, porque ¿qué tiempo llevamos en esta? De 59 para acá, ¿cuántos años son? ¿60 y cuánto? ¿65? ¿Cuánto es? Alrededor de 60, vamos a cumplir el año que viene, creo que 65 años. ¿Estamos? ¿Aquí estamos? Aquí no está sentado, aquí no está sentado dirigiendo el país una élite capitalista. Aquí no está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial diciendo cómo está. Aquí no hay un presidente recién electo que tiene que mandar a reunirse con la directora del Fondo Monetario Internacional y que le dice, está bien el plan de choque que vas a hacer. Eso no existe en Cuba, ni existirá. A corto plazo y a mediano plazo no lo veo. Entonces, ahí está la respuesta, Agustín. Lo otro es tener los pies en las nubes. Te agradezco, Carlos. Yo evidentemente reconozco y admiro ese heroísmo del pueblo cubano, pero claro, que hay amenazas y que pueden haber amenazas internas es una preocupación natural. Gracias, Carlos. Ya saldremos. Otra pregunta. Por favor, pregunten. Sí, bueno, hay un par de preguntas más. Sebastián, por favor. Sí, bueno, primero que nada, felicitar a los compañeros por la organización y también al camarada Carlos por su intervención que ha sido muy enriquecedora. Yo quería preguntarle acerca de, también un poco pensando en cuestiones quizás un poco más coyunturales, ¿no? Y que, digamos, por el mismo bloqueo de información que hay en torno al proceso cubano, a veces nos es difícil accesar a esa información, ¿no? Pero en ese sentido yo quería preguntarle a Carlos, ¿cómo encara la Revolución Cubana actualmente o cómo se ha ido modificando la comprensión del internacionalismo, ¿no? Por parte de la Revolución Cubana, justamente a partir de la modificación de las condiciones en la lucha de clases a nivel mundial que han ido variando a lo largo de los años, ¿no? En ese sentido, me es particularmente interesante preguntar cuál es la evaluación que se tiene, por ejemplo, de la expansión económica de China, ¿no? Si se encara como... ¿De quién? De China. Ah. Si se encara como un potencial aliado o, en fin, cómo se encuadra eso dentro de una perspectiva internacionalista, ¿no? Que entiendo yo, el Che nunca abandonó y no se debería abandonar en un proceso de transformación social que no debería restringirse nunca solo a un país, ¿no? Sino que necesariamente tiene que ser internacional. Gracias, Sebastián. Me hiciste recordar
un seminario internacional que se realizó en Roma en el 2012, que tuve el privilegio de asistir con Samir Amin, con François Autard, y recuerdo que había varios chinos, particularmente recuerdo un profesor chino que era profesor de la Universidad de Harvard, o había sido profesor de la Universidad de Harvard, no recuerdo bien, era profesor de la Universidad de Harvard y de una universidad china. Y estaban discutiendo que si los chinos eran socialistas, que si los chinos eran capitalistas. El debate había generado a donde casi siempre va a encasillar el modelo chino. Y este chino pide la palabra, por fin se la dan, y entonces dice, con el respeto, con mucho respeto a todos, yo quiero decirle que los chinos no somos ni capitalistas, ni somos socialistas, somos chinos. Y nosotros simplemente estamos haciendo las cosas a los chinos. Y lo que ha logrado nuestra revolución es poder desarrollar nuestro país a los chinos. Y estamos realizando esto a los chinos. Y el resultado, si como economista y aplicamos el economicismo un poco, vemos que realmente China en los últimos 30, 40 años sacó de la pobreza, de la miseria, hasta incluso del hambre, a cientos de millones de personas. Los ha llevado a un nivel de desarrollo humano muy superior a lo que tenían hacía 40 años atrás. Les ha dado cultura, les ha dado educación, les ha dado salud, les ha dado techo. Y hoy día, hasta el punto que hoy ya, si mal no recuerdo, es la segunda economía mundial. Y hoy día está jugando a nivel mundial un rol, un papel muy importante en el equilibrio mundial y de freno al carácter suicida del capital, de llevarlo todo a extremo, incluso en un terreno que tomó sorpresa hasta los propios norteamericanos, que fue el Medio Oriente. China fue el que logró restablecer las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Eso se decía 6 meses antes y uno se echaba a reír. Los chinos lograron, incluso ya el presidente de Irán visitó a Arabia Saudita y hay un nivel de esto que de cierto modo se manifiesta tibiamente aún con el genocidio ante Palestina, pero eso es otro tema que no es de aquí, que nos compete hoy. Yo realmente, si hay algo que me enseñó Martí y mi familia, y luego el Che y Fidel, es no tener esquemas y no prejuiciarnos. Y si me quedaba algo parecido, en esa conferencia de Roma, yo tuve el privilegio de trabajar desde 1997 con Samir Amin, con François Autard, lo conocí, fui invitado por él a la Universidad Católica de Lovaina La Nueva en febrero del 93 para un curso de doctorado que él había organizado de sociología, la Facultad de Sociología. Yo di ahí, impartí durante una semana, 2 semanas un curso, y luego tuve el privilegio de ser invitado por François Autard a trabajar en la revista Alternative Sud. Trabajé 8 años con él en francés, Alternative Sud, hasta que nos votaron. Me votaron a mí y unos meses después votaron al propio François Autard, porque ya estábamos haciendo mucho ruido, y fundamos el Foro Mundial de Alternativa. Y lo que aprendí fue precisamente de tener un pensamiento flexible, porque no se puede ser revolucionario si no se tiene un pensamiento flexible y si no se está constantemente renovando. Por eso hablé de la ética, hay un principio, es decir, hay una barrera roja que es lo que nos ha hecho hoy día todavía el pueblo cubano estar aquí, que es los principios. Hay una línea roja que no se puede cruzar. Es decir, tú no puedes hacer concesión, como decía el Che en un discurso que el pueblo cubano recuerda,
al imperialismo yanqui no se le puede hacer concesiones, ni un tantico así. Ni un tantico así se puede hacer. Y eso es lo que nos ha salvado a nosotros hasta el día de hoy. No hacer concesiones de principio, no hacer concesiones éticas. Y ahí está. Yo creo que para la pregunta tuya merece no una pregunta ni un seminario, sino un estudio profundo de mucho tiempo y varios debates, porque es muy buena tu pregunta, es muy profunda, pero yo sería muy estúpido, muy imbécil para poderte entrar de lleno en lo que tú me estás preguntando. Otra pregunta. Sí, bueno, nos queda un compañero que se llama Oscar. Oscar, por favor. Sí, compañeros, buenas noches acá en Moscú. Buenas tardes en La Habana, entiendo. He seguido con detenimiento las presentaciones de los compañeros que han hecho sus ponencias las semanas pasadas. Se ha hablado sobre José Carlos Mariátegui, por ejemplo. Y en primera instancia quiero agradecer al profesor Carlos Tablada por su excelente ponencia. En efecto, un recorrido bastante ilustrado que nos ha llevado una vez más a corroborar de qué está hecho Cuba, más allá de los problemas que está enfrentando actualmente. Acá en Moscú acabamos de tener una conferencia internacional en donde ha participado la Universidad de Holguín, la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Técnica de Manabí de Ecuador. Y la universidad donde yo soy docente aquí en Moscú, la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología MISIS de Moscú. Quiero hacer sobre todo dos reflexiones. La primera está relacionada a lo que el profesor Tablada habló al inicio sobre el pensamiento de Ernesto Guevara. Y quería preguntar acerca de la posibilidad de que tal vez podamos estar frente a unos vasos comunicantes entre el pensamiento de Che Guevara, por un lado, y el pensamiento de José Carlos Mariátegui, en la idea de que ambos, de alguna manera, entendían el socialismo como creación heroica. Puede que no con esos términos lo mencionara Ernesto Guevara, pero si analizamos e interpretamos, algunos podríamos creer que también creyó en eso. Y de alguna manera, con lo que el profesor Tablada ha mencionado, por lo menos yo he entendido que existen esos parentescos. Tal vez el profesor Tablada nos puede dar otra precisión. Y lo segundo es cómo ve en la actualidad, año 2023, las relaciones entre Cuba y la Federación Rusa. Sabemos que en los últimos 2 o 3 años hay una suerte de relanzamiento de esas relaciones, lo cual es algo muy positivo. Y ¿cómo ve este asunto más allá de las épocas anteriores en las que con la caída de la URSS hubo obviamente una afectación hacia Cuba? Y no obstante, Cuba se mantuvo en pie, como bien lo ha señalado también el profesor Tablada. Gracias. Sí, a ver, en primer lugar, yo creo que Mariátegui es esencial en el pensamiento latinoamericano, el pensamiento marxista, no solo para América Latina, y no solo para el pensamiento de los países del sur, sino del norte. Es fundamental. No era desconocido por los revolucionarios cubanos, en lo más mínimo. Yo pienso, Mariátegui fue un precursor, y la revolución cubana de 1953-1959, lo que hizo fue materializar, mostrar que lo que pensó, sintió, escribió e hizo Mariátegui era posible. Es decir, la revolución cubana lo que hace es legitima, hoy día incluso, legitima ese pensamiento revolucionario, marxista, tan latinoamericanista y tan universal, porque para ser universal hay que ser de un lugar específico. Ese pensamiento está en la base también de la Revolución Cubana. Ese es el primer lugar. Igual, yo recuerdo en el año 1987-88, yo estuve en unos cuantos países de América Latina invitados y estuve reunido
me invitó el buró político de un partido comunista latinoamericano. Tuvimos una reunión y ellos se escandalizaron porque yo expliqué eso, expliqué la importancia del pensamiento de Mariátegui y también dije que Fidel Castro había convertido en realidad el marxismo-leninismo. Simplemente. Hay una anécdota del Che, cuando el Che va a Ecuador por primera vez y llega a Guayaquil. Esto me lo contó a mí. Yo estuve por primera vez en Ecuador en 1988 y en Guayaquil también en 1988. Y ahí, en una conferencia que estaba dando al final, un viejito se levantó, pidió la palabra y hizo este siguiente relato. Yo era miembro del buró del Partido Comunista de Ecuador aquí y estaba aquí en Guayaquil. Y el Che, Ernesto en ese caso, y recibimos a un muchacho que nos pidió tener una conversación con nosotros. Y me pareció bien, lo hicimos entrar. Nosotros en ese momento estábamos reunidos, el buró político estaba reunido en Guayaquil. Y él estuvo conversando, estuvo diciendo, y nos hizo una pregunta. Fíjense la pregunta que hizo Ernesto Guevara de la Cerda. Le preguntó, que nos quedamos descolocados todos. Preguntó, ¿cómo ustedes piensan tomar el poder para hacer la revolución socialista? Dice que eso fue lo único que preguntó, escuchó, y cuando terminó de escuchar, dijo, ¿cómo ustedes piensan tomar el poder? Y entonces cuenta ahí al público y a mí que estaba dando la conferencia, dice, y nosotros nos dimos cuenta que jamás nos habíamos hecho esa pregunta. Nosotros nunca nos habíamos propuesto tomar el poder revolucionario en Ecuador, porque por las condiciones subjetivas no tocaba hacer la revolución en Ecuador. ¿Se dan cuenta? Entonces, la realidad es muy compleja. Es muy compleja. Tu segunda pregunta, mira, los lazos, que también está la cuestión ética y afectiva. Está un problema de política. Uno puede entrar ya como politólogo, puede uno entrar en discernimiento, entrar en consideraciones. Por ejemplo, cuando la crisis de los misiles, la crisis de octubre, que llevó al mundo prácticamente a la guerra mundial, guerra atómica, uno puede, como hubo, criticar a la dirigencia soviética, particularmente al compañero Nikita Khrushchev, por su actuación, etcétera, etcétera. Pero el pueblo cubano no se confundió, ni tampoco el pueblo soviético. No sé si tú sabes, te voy a poner un ejemplo para que tú veas los lazos tan profundos entre el pueblo cubano y el pueblo ruso, y lo que era lo soviético, el pueblo soviético. En el momento en que se desata la crisis y Nikita Khrushchev llega a acuerdos con el presidente Kennedy norteamericano a espaldas de la dirección cubana, los aviones norteamericanos estaban volando a ras de tierra dentro de nuestro territorio nacional. Incluso en la base aérea de Santa Clara entraban esto. Y Fidel Castro da la orden y anuncia, se lo dice el norteamericano, a partir de mañana a las 0 horas, avión norteamericano que entre va a ser derribado. Lo dijo así. Derribamos un avión. Los cubanos tenían en sus manos los misiles SAM. Los cubanos teníamos la defensa antiaérea como para tumbar un U-2. No. ¿En manos de quién estaban? De los combatientes soviéticos, que todos ellos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que habían derrotado a los nazis. ¿Qué hizo las tropas soviéticas que estaban en Cuba cuando la crisis? Cuando escucharon esa orden de Fidel Castro, para ellos Fidel Castro era su jefe.
y derribaron el avión. Simple y sencillamente. Eso creó una gran crisis. Vino el viceprimer ministro Anastas Mikoyan, vino corriendo para Habana a ver qué iba a hacer. Esto porque los soviéticos se insubordinaron, los combatientes del ejército soviético, del ejército rojo, se insubordinaron y se pusieron a las órdenes de Fidel Castro, que era decir, del pueblo cubano, a correr la misma suerte del pueblo cubano. Es un detalle, ¿no? Existe un gran amor, un gran respeto mutuo entre el pueblo soviético y el pueblo cubano. Yo estuve en Moscú 4 o 5 veces, pero periodos cortos para hacer el doctorado en ciencias económicas, en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Pero fue suficiente. Si yo sumo todos los días que estuve, no pasé de 6 meses, incluyendo la defensa, que fue la estancia más larga, que fueron 53 o 54 días. El alma rusa, el pueblo cubano la asimiló. Hay un respeto por la cultura rusa, y eso forma parte de la solidaridad. Nos dieron las armas cuando los norteamericanos volaron el vapor francés, el barco francés La Cubre, que traía armas bélicas que habíamos comprado para defendernos previa a la invasión de Girón. Los soviéticos nos dieron las armas. Nos dejaron de comprar azúcar, los soviéticos nos compraron azúcar. Es verdad también, como dicen los críticos, que era un gran negocio económico, porque a ellos les costaba producir el azúcar en ese momento de remolacha 42 copec la libra, y nos la compraban a 12 o a 14 copec. Correcto, pero nos dio la posibilidad de un mercado. Sí, las cosas no se pueden ver en blanco y negro. No se pueden ver en blanco y negro. Yo creo que la intensidad del intercambio que mantuvimos es muy grande, y que mantenemos aún con el pueblo ruso es muy grande. Nosotros somos muy respetuosos. Nosotros no nos metemos en la política interna de ningún país, y nosotros, yo como cubano, estoy muy feliz de que el pueblo ruso, que es tu pregunta, esté como esté. Ayer estaba leyendo que ha triplicado su Producto Interno Bruto, a pesar de todas las sanciones. Sabemos ya, somos veteranos en sanciones económicas y medidas de bloqueo. Ha logrado mantener su economía e incluso crecer, y eso nos da mucha tranquilidad. Otra pregunta. ¿Qué otra pregunta queda por ahí? Yo creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si alguno de los compañeros quisiera hacer un breve comentario. Sí, Agustín, por favor. Ale, yo nomás, bueno, ahí apareció, iba a agradecerle nomás a Carlos y decirle que, bueno, hay gente de todos lados en el mundo, hay gente que para la cual es bastante tarde, así que estaba bien, pero le dejamos a Sebastián el comentario final. Sí, yo quería hacer una última pregunta, no sé si da. Sí, por mí puede. Ya, bueno, yo quería preguntar acerca de cuál es el lugar que ocupa la crítica de la economía política, ¿no? En el pensamiento del Che, pero digamos, ¿cómo el Che consiguió entrelazar la crítica que está en El Capital, de la cual fue un estudioso, con la resolución de tareas concretas, ¿no? Me parece que es un tema muy importante porque, bueno, en las últimas décadas hay un renovado interés en torno al capital, pero desligado de cuestiones concretas, obviamente porque estamos en una etapa bastante diferente, donde no hay procesos
de transición, o al menos no los hay de forma tan grande o tan concreta como existían antes, ¿no? Entonces, me gustaría consultar por eso, ¿no? La relación entre el capital y la resolución de cuestiones concretas. Bueno, yo creo que están grabando. Alejandra, tú me mandas la grabación de esta conferencia, de este intercambio. Claro, claro, por supuesto. Bien, como ustedes pueden, de las primeras ideas y hechos históricos que quise subrayar fue la formación familiar y cultural del Che. El Che nació en Argentina, que en ese momento era la capital del libro de América Latina. El padre, además, no satisfecho con los libros que podía comprar en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Rosario, tenía un librero en Europa y encargaba libros. El Che con 3 años ya, la madre, Celia, le enseñó francés. Con 3 años hablaba francés. Conoció y sus poetas preferidos eran los llamados poetas malditos franceses. El Che tenía un dominio de la cultura universal y particularmente occidental y latinoamericana a partir de su viaje con Alberto Granado de América Latina a nuestra cultura, impresionantes. Era de una inteligencia con una sensibilidad humana muy grande, que precisamente, ¿cómo uno puede entender que este argentino, como son los argentinos, además con respeto a los argentinos, con una idiosincrasia distinta, tan diferente a la cubana, cómo este argentino pudo imbricarse con los cubanos y los cubanos con Ernesto, de un modo tal que somos inseparables? Es decir, el pueblo cubano, además, y sus compañeros tienen un amor para el pueblo cubano. El Che es el mejor, hoy día el mejor cubano, junto con Fidel. Entonces, ahí está algo. El Che logró, acuérdense también la época, los años 60, posteriormente prácticamente todas las escuelas de pensamiento lo reconocen. La década de los 60 fue una década especial del siglo XX en todos los ámbitos de la cultura, de la revolución, de todo. Y el Che, yo lo pongo en mi libro, El pensamiento económico del Che. Perdón un momentico, que se me fue un pedacito de hierba mate. Yo no tomo mate por el Che. Yo tomo mate por el internacionalismo revolucionario. Cuando triunfó la Revolución Cubana, no solamente los norteamericanos trataron de dejarnos sin médicos, sino también sin ingenieros. Se fueron muchos ingenieros con contratos para compañías norteamericanas en países de América Latina y en el propio territorio norteamericano. Y vino la solidaridad latinoamericana hacia Cuba. En el año 1960, yo tenía 10 años, tenía 59, 60, tenía 11 años. Vino un ingeniero chileno comunista a trabajar en Cuba para echar a andar una planta que los ingenieros se habían marchado para Estados Unidos y estaba paralizado. Este ingeniero chileno vino con su hijo y un pingüino, porque vivía en el sur de Chile. Y el pingüino sobrevivió al clima cubano. Fueron alojados en el Hotel Vedado, ahí en lo que conocen Cuba, en la Rampa, y el niño empezó a estudiar en la misma escuela que yo, donde yo estudiaba el primer año de secundaria. Y nos hicimos muy amigos. Y él tomaba hierba mate. Y entonces, pues bueno, ahí viene y por eso tomo hierba mate desde hace ya prácticamente 64 años que tomo hierba mate. A veces me falta, que paso meses sin tomar. Agustín me trajo hierba mate. Agustín me trajo una bombilla y me trajo un paquete de hierba mate que me duró hasta el otro día. Muchas gracias. Vuelvo a tu pregunta. El Che logró ser el exponente de lo mejor de la cultura mundial.
y de las ideas revolucionarias de las luchas de los pueblos y de los teóricos, de una forma muy imparcial. El Che no tenía, igual que eso fue lo que salvó la Revolución Cubana, cuando en los años 60 surgió la polémica que llevó casi a la guerra entre China y la Unión Soviética. Nosotros nos salimos de esa polémica, no quisimos entrar. Los chinos nos traían para que nos pronunciáramos, que los soviéticos, nosotros no nos metimos en eso. La Revolución Cubana, habíamos perdido 4 revoluciones por la desunión. Nosotros nos hemos podido mantener por la unión. A veces para mantener la unión tú tienes que sacrificar algunas formas de pensar, de actuar, pero es lo que ha sido nuestra fortaleza frente al imperialismo. Por eso también no nos han podido quebrar. Y el Che era de un pensamiento totalmente abierto, totalmente abierto. Mansilla, el doctor hispano-soviético Mansilla, fue contratado para venir a Cuba a enseñar marxismo, el capital, a los dirigentes de la revolución. Y daba clases. Entre paréntesis, yo vi a Mansilla, la última vez que vi a Mansilla fue en Buenos Aires, en 1987. Nos encontramos, él estaba contratado en ese momento, había venido para dar conferencias por el Partido Comunista Argentino, de Patricio Echegaray, y yo estaba presentando la primera edición de mi libro El Che en América Latina, publicado por la editorial Antarca, El pensamiento económico del Che. Tuvimos una conversación de varias horas, que no viene al caso. Pero sí hablamos, y él, incluso él me dijo, Mansilla me dijo en ese momento, dice, yo no comprendí en ese momento, yo pensaba que el Che estaba equivocado, pero está resultando que el Che tenía razón. Él me dijo, ya, vamos hacia la desaparición, lo que tanto el Che, y tuvimos una conversación muy linda. El Che tuvo esa capacidad de adentrarse y de mirar hacia el futuro, que fue también una característica de Fidel Castro. Por eso es que estamos aquí todavía, precisamente de poder, de no tener prejuicios y de poder mirar, es decir, tener el pasado no se puede olvidar, es la base, el cimiento, incluyendo la experiencia del pasado y más que las victorias del pasado, los errores cometidos en el pasado. Los errores cometidos en el pasado como basamento, el presente y tener siempre, ver las diferentes posibilidades de escenarios distintos que se pueden llevar a cabo y prepararse para todos esos escenarios. En eso pienso que, por eso pienso que el Che fue el mejor alumno de Fidel Castro, porque el Che llevó a la teoría y a la práctica lo mejor del pensamiento de Marx, de Engels y de Lenin, de lo que pudiera ser una sociedad socialista integral, donde se pudiera conjugar, donde la economía no fuera la que determinara la política y donde la economía no determinara cómo vivirían los hombres, sino que a tener al ser humano en el centro y todo lo que fuera a mejorar a ese ser humano es lo que se debería hacer. Y eso es lo que hoy día todavía lo tenemos. Porque nosotros, los palestinos, no nos tienen que dar las gracias por tener más de 100 palestinos hoy día estudiando gratuitamente en la Escuela Latinoamericana de Estudiantes. Somos nosotros, el pueblo cubano, que le damos las gracias. Porque al haber ellos aceptado venir a estudiar aquí, nos está recordando la deuda que tiene el pueblo cubano con la humanidad y que no podemos pensar como casa sola, que no podemos pensar, que tenemos que darnos cuenta que la solución y la salvación del pueblo cubano es conjuntamente con el resto de la humanidad, incluyendo el pueblo norteamericano. Nosotros no somos antinorteamericanos.
Nosotros no estamos en contra del pueblo norteamericano. Nosotros sufrimos también por las consecuencias del capitalismo salvaje y brutal que también se aplica al pueblo norteamericano. Nosotros no, y eso también, no sé si ustedes saben, al presidente Reagan le hicieron un atentado, que salió herido, se salvó de milagro, pero le iban a hacer un segundo atentado. Y ustedes saben que ese segundo atentado no se realizó. Y ustedes saben por qué no se realizó ese segundo atentado. Ese segundo atentado no se llevó a cabo porque los servicios de inteligencia de Cuba detectaron que iban a matar a Reagan en la visita. Reagan era muy de derecha, pero había un grupo todavía ultra más reaccionario que le estorbaba a Reagan. Y fue la inteligencia cubana quien detectó esto y mandó a un coronel cubano a Naciones Unidas, solicitó una reunión con el jefe del cuerpo secreto de la Casa Blanca y le puso todo el plan, le entregó toda la información para salvar la vida al presidente Reagan. Ese presidente Reagan había derogado la orden que había dado el expresidente Jimmy Carter cuando era presidente de suspender los atentados a Fidel Castro. Reagan volvió otra vez a la política de destrucción de la revolución nicaragüense, de la revolución cubana y de asesinar a Fidel Castro. ¿Y cuál fue la respuesta de Fidel Castro? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo cubano? Fue alertar al presidente Reagan que lo iban a matar y que tenían que tomar las medidas para neutralizarlo. 72 horas después, el representante del cuerpo secreto que es la guardia histórica ahí del presidente de la Casa Blanca, y se reunió nuevamente con el emisario cubano en Nueva York y le dio las gracias por eso. Y la esposa del presidente Ronald Reagan, hasta el mismo año que murió, todos los años, en la fecha en que iba a ser asesinado su esposo, el presidente, mandaba un agradecimiento, una nota a Fidel Castro agradeciéndole por ese gesto del pueblo cubano. Ese es Cuba, por eso estamos conversando hoy aquí. Esa es nuestra ética, esa es nuestra moral. Nosotros no odiamos, nosotros luchamos por ideales, nosotros luchamos por la humanidad, nosotros luchamos para que no haya, para lograr un sistema económico, político, social más justo, donde no existe, y ya está demostrado que el capitalismo no es eso. El capitalismo por naturaleza, en eso Marx no se equivocó, y Engels, destruye al ser humano y destruye a la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hay muchos mensajes de agradecimiento en el chat y todo el mundo le da sus gracias. Y yo creo que podríamos ahora ir cerrando la conversación de hoy, muy fructífera, con muchos puntos para reflexionar en el futuro. Y por supuesto que creo que deberíamos otra vez destacar al compañero Carlos Tablada y su libro sobre el pensamiento económico del Che, escrito en la segunda mitad de los años 80, o sea, editado en la segunda mitad de los años 80, que contiene la esencia del pensamiento económico del Che, su postura muy, muy directa en contra de las relaciones monetario-mercantiles, aunque reconociendo su existencia, y bueno, que comprueba otra vez más la esencia marxista-leninista de la ideología del Che, ¿no? Bueno, les agradezco a todos la participación. Ahora voy a terminar la grabación y dentro de una semana, vamos a tener